Muy buenas noches. Esta es la última semana de las campañas, que no son campañas para elegir al candidato presidencial, que no será el candidato presidencial de Morena y de sus aliados, pero también del frente opositor. Vamos a discutir si puede cambiar algo o si esto ya está decidido y las candidatas van a ser Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. ¿Puede haber sorpresas? Saludo a la mesa de los martes, Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Leo, Muy buenas noches. Gracias. Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Buenas noches. Y Violeta Vázquez. ¿Cómo estás, Violeta? Muy bien, buenas Leo. noches. Buenas noches a todos. Déjame empezar contigo, Carlos. Este arroz ya se coció. Va a ser Claudia contra Xóchitl. Yo creo que sí, por cierto. Me adelanto. Doy mi opinión. Sí. Para que no te interrumpa. Qué amable, Leo. Gracias. ¿Viste? La interrupción se da al principio. Preinterrupción. Exacto. ¿Cómo ves? Preventiva. ¿Puede cambiar algo? Yo lo veo poco probable. Yo creo que no podemos decir que no va a cambiar nada, porque Sí. siempre hay situaciones imponderables, pero en general yo creo que la fuerza de la inercia ya se ve pues bastante clara. Sí. La declinación de Santiago Krill me parece muy natural, siendo compañero de partido de Xóchitl Gálvez, pues claro Sí. que declina para no dividir el voto panista. Me parece que en el caso de Marcelo Ebrard, pues ya estas denuncias que está haciendo, que son muy graves, y que, digamos, podemos platicar de ellas, pues también de alguna manera dentro de los términos y condiciones del campo obradorista, pues ya creo que comunican cierta condición de perdedor. Porque estas cosas que él está denunciando, o no porque las cosas que está denunciando no son ciertas, sino porque la verdad es que seguramente el único que creyó que no iba a ser así, o al que le convenía creer que no iba a ser así, es él. Y él aceptó participar estando las reglas como estaban, que en realidad son súper laxas. O sea, entonces pues él no tenía garantías de que esto no iba a pasar. Y lo más probable es que pasara, que hubiera favoritismo. Yo no estoy de acuerdo que son laxas. Yo creo que las reglas son muy duras para evitar que subas en No, las es que encuestas. tú estás hablando de las reglas del INE. Yo estoy hablando de las reglas de Morena. No, las de Morena. O sea, no poder debatir, no poder contrastar propuestas. Ah, no, yo me refiero a las reglas relativas al acarreo, relativas al favoritismo. O sea, ahí la verdad es que no tenía de dónde agarrarse Marcelo Ebrard realmente para impugnar. ¿Qué está haciendo? Pues amenazando con impugnar ante el INE. Y es donde digo que eso se puede complicar, pero más adelante, no de aquí a que se defina la candidatura. Finalmente me parece que el PRI está jugando, digamos, un juego interesante en cuanto a pues tratar de meterle toda la gasolina que pueda meterle a Beatriz Paredes. Yo creo que al PRI no le conviene que la candidata sea Beatriz Paredes. El PRI, lo digo en mi columna de Expansión hoy, se ha convertido en una suerte de Chernobyl electoral. O sea, es realmente muy tóxico, es radioactivo electoralmente el PRI. Entonces, al frente, pero ni siquiera al PRI le conviene tener una candidata o candidato priista. Les conviene más bien que el candidato sea de otro lugar y un poco navegar ahí con bajo perfil para aprovechar el efecto de arrastre que otra candidatura más competitiva que la que podía tener cualquier priista les ofrezca en términos de diputados, senadores, gobernadores, en fin, todos los demás puestos que están en disputa. Por todo eso es que yo creo, como digo, que la inercia ya es bastante clara. Y coincido contigo en que las candidatas serán Xóchitl y Claudia. Tú, Violeta, ya se coció este arroz a una semana del 3 de septiembre y del 6 de septiembre en que se anunciará primero la de la oposición y luego la candidata de Morena. Yo creo que coincido con Carlos y contigo en que en realidad ya estando tan cerca, estando en la recta final, tan cerca del día de los resultados, pues es poco probable que cambien las cosas, ¿no? Digamos, nada más hay que tomarlo con el grano de cautela que siempre implica hablar un poco del futuro. Pero creo que está muy claro y que siempre estuvo bastante claro quiénes iban a ser las candidatas, y en el sentido de que las preferencias no se movieron mucho durante este tiempo que tuvieron para hacer las no campañas, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que a lo que nos lleva más bien esta pregunta es ¿qué va a pasar el 7 de septiembre? O sea, vamos a estar, cuando esta alta probabilidad se convierta en certeza y sepamos quién va a llevar, pues prácticamente la sucesión presidencial, porque también las probabilidades de que el candidato o candidata de Morena sea quien
al final gane la elección presidencial son altísimas. Entonces creo que de cara a esa certidumbre está la pregunta que se plantea es ¿cuál va a ser la batalla que se va a librar a partir del 7 de septiembre? Es decir, ¿qué es lo que va a pelear cada uno de los candidatos? Definitivamente creo que la presidencia no. Más bien o sea, tú ya la ves ganada para Morena, ya no le ves posibilidad de la oposición. Insisto Falta mucho, que con ¿no? ese grano de cautela que con el que siempre se tiene que hablar de las cosas futuras, pero creo que las probabilidades de que gane Morena son tan altas que realmente esa es la gran relevancia de esta elección interna, ¿no? Pero por otro lado, creo que se juega algo muy importante a partir del 7 de septiembre, que es la gobernabilidad del siguiente sexenio. Y creo que eso es a lo que le están apostando finalmente los del frente opositor, no tanto a una posible presidenta, digamos, en la figura de Xóchitl Gálvez, sino más bien a esto que mencionaba Carlos y con lo que también estoy de acuerdo, que es la cascada de votos que les pueda traer para garantizar que no va a haber un Congreso a modo para la siguiente... El famoso plan C, ¿no? Que del presidente López Obrador, de ganar mayorías absolutas en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para después reformar el Poder Judicial. Y quitar los OCAS y terminar de militarizar y todas estas cosas que ya están cantadas. Pero yo me quiero ir un poquito atrás. O sea, creo que estos ejercicios fueron, a la mera hora, muy a la mala y muy con sus asegúnes de legalidad, fueron un ensayo de primarias bien interesante. O sea, una de las cosas que siempre decíamos, por lo menos en esta mesa todo el tiempo, es debería de haber primarias, ¿no? Sí. Creo que ahorita tuvimos un ejercicio de unas pseudo primarias en las que cada quien medio hizo lo que quiso y me parece que son ejercicios interesantes. Yo no creo que esté todo cantado del lado del frente. Del lado de Morena yo creo que desde el día 1 estuvo cantado. O sea, creo que desde el día 1 estuvo cantado que hay una sola candidata en la que los demás los dejaron jugar con el control desconectado. Las reglas fueron absolutamente desiguales, empezando por el tema de la inequidad. Los recursos, el uso de recursos públicos fue atroz. El uso de recursos, estos espectaculares, nadie sabe cómo se pagaron, etcétera. Pero yo sí creo que de ese lado... Pero sobre todo a Adán Augusto, hay que decirlo. Adán Augusto es infame. Porque luego los de Claudia sí los bajaron, o por lo menos ya hace mucho. Bueno, los de Claudia venían de antes también. Sí. Y bueno, las bardas las siguen pintando hasta el día de hoy todos. Eso sí. O sea, todos. Eso sí. Entonces, creo que sí hay una reflexión interesante en cómo funcionarían unas primarias. Yo creo que de Morena está más que cantado. Ahí sí coincido con Violeta. Vamos a ver. Pero tú ves que Beatriz Paredes pueda ser la candidata. Yo creo que... Mira, o sea, le das oportunidad. Yo ahí tengo un tema. ¿Qué? Yo no confío en Alito Moreno. Nada. Ok. Nada. Y entonces, y Alito Moreno, todas estas cosas que decía Carlos de la sensatez de lo que le conviene al PRI, no está generalmente alineado con lo que le puede convenir a Alito Moreno. Y Alito Moreno ha sido famoso por dinamitar los propios intereses de su partido si es necesario, si él obtiene un beneficio. Entonces, yo no sé si él tenga como un cálculo que sea interesante tener a Beatriz de candidata. La otra cosa es, está documentado que los militantes del PRI pocas veces votan por un candidato que no sea el PRI. Y entonces, pues antes de llegar al 7, está una elección interna donde básicamente se va a pelear una estructura que todavía sigue siendo grandota y de la que nosotros hablamos siempre, de ese 13 duro del PRI, de ese 10 duro del PRI, que va a salir a votar por probablemente Beatriz Paredes. Y un PAN que es... Solamente tendrán derecho los que firmaron, ¿eh? Sí, pero si te pusiste a hacer un... Ahora, solamente habrá 300 centros de votación en la consulta, uno por distrito. Entonces, pues sí está difícil, ¿no? Llegar al centro de votación, movilizar. Salvo que movilizar necesita estructura. Exacto. Entonces, yo sí creo que del lado del frente todavía está por verse quién puede quedar, incluso en su propia contra. Ahora, yo sí quiero aquí anotar que me gusta mucho que vayan a ser dos mujeres. La verdad, yo creo que sí hay que bajarle el nivel de testosterona a la política nacional. Creo que sí, ya urge que una mujer sea la jefa del Estado mexicano. A ver, yo creo que tienes razón y además es muy interesante porque son dos mujeres que tienen trayectorias políticas que ya no vienen del antiguo régimen. Las dos se inauguraron. Ese es un buen punto, ¿eh? En la política del 2000 en adelante. Sí. Claudia Sheinbaum, digo, ya en la política en forma, el ring grandote, ¿no? Sí.
Claudia Sheinbaum como secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de la Ciudad de México de López Obrador y Xóchitl Gálvez como directora de la Oficina para Atención a Pueblos Indígenas en la presidencia de Fox. Sí. Entonces, bajita la mano, creo que también esto es importante. No son solo dos mujeres, son dos mujeres que representan un cambio generacional dentro de la política mexicana. Otra cosa interesante también, me parece que son dos mujeres, digamos, con sus trayectorias, sus perfiles, pero que no asociaríamos necesariamente como con que son representantes o que han militado, que han participado activamente en la lucha feminista. Las dos se dicen feministas, son mujeres en política que han tenido, digamos, momentos más feministas que otros, pero la bandera feminista no es la primera bandera que asociaríamos con una ni con la otra. Es decir, son mujeres que ya están integradas en la política, que no llegaron ahí por la vía de la militancia feminista en organizaciones sociales y que ahora tendrán, yo creo las dos, que relacionarse con la causa feminista desde un lugar diferente. Sí, yo creo que independientemente de quién gane, por ser mujer, yo creo que o sea, la que vaya a ser presidenta va a defender la causa feminista, me atrevería a decirlo, Violeta, ¿no? Bueno, no, esperemos que no quede otra alternativa. No estoy completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo en que no asociamos a ninguno de los dos perfiles con las luchas feministas sí. tradicionales. Sin embargo, creo que como jefa de gobierno, las políticas de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México han sido abiertamente feministas, si bien es cierto que también ha habido estas confrontaciones, sobre todo muy multiplicadas mediáticamente, con grupos feministas más visibles, digamos, ¿no? Pero creo que sí ha habido una política abiertamente feminista en la administración de Claudia Sheinbaum. No podría decir lo mismo, pues, por también el ámbito de acción es diferente, ¿no? De Xóchitl Gálvez. Pero a ti como mujer, a ti como mujer, ¿qué significa que la presidencia se vaya a competir entre dos mujeres? ¿Qué sentimiento te saca? Y te lo voy a preguntar también a ti, desde luego. No, por supuesto que me emociona. Es el sentimiento del parteaguas histórico de que algo sucede por primera vez, ¿no? Y que es algo además que has esperado durante tanto tiempo, sí. Y que no se trata nada más de mujeres porque son mujeres. Digo, no me emocionaba la candidatura de Vázquez Mota en el 2012, debo decirlo, sí. pero para nada, ni me parecía nada esperanzador, ni mucho menos. En este caso sí me parece que la candidatura, por lo menos la de Claudia Sheinbaum, sí me parece además una promesa de compromiso con políticas en favor de las mujeres, no nada más el hecho de que ella sea personalmente. Pero también Xóchitl es una mujer exitosa, dirías, ¿no? Xóchitl para mí encarna otros valores que no son los valores con los que yo personalmente concuerdo. Me parece que Xóchitl es el producto de dos despachos de publicidad. Por un lado, un despacho que creó a partir de ella una épica que encarna los valores aspiracionistas de una sociedad, digamos, donde hay un sector que realmente lo tiene eso como valor, y por aspiracionismo no quiero decir nada más querer estar mejor, sino querer dejar de ser lo que se es para hacer otra cosa a través del consumo. Eso es para mí el aspiracionismo, y creo que Xóchitl ha sido confeccionada para encarnar ese valor y que le ha salido bien, digamos, esa o sea, sí existe un electorado que vota por esas cosas, que le es atractivo, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, también hay que reconocer que Xóchitl Gálvez está en esta contienda porque ahí la puso López Obrador. O sea, ella, su ring natural y en el que era más competitiva era para jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sí. Pero López Obrador la subió al ring de la contienda presidencial, ahí se decidió por él, y pues ahí ahora estamos aquí a unos días de que se consume esa candidatura. Como mujer, ¿qué sientes? A mí creo que me emocionó más la llegada de Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por todo lo que representa en el ámbito de la justicia y del derecho, y de un ámbito tan conservador como la abogacía, que llegara una mujer a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que me pueden emocionar que haya dos candidatas a la presidencia mujer. Creo que el feminismo es una de esas cosas que se van a tener que tratar necesariamente, va a estar dentro de la agenda, porque no hay manera de que no esté dentro de la agenda, junto con medio ambiente, junto con inseguridad. O sea, me parece que son cosas de la agenda que se van a palomear. Yo, que es igual y porque tengo malas experiencias en la vida, pero yo he visto a muchísimas mujeres llegar a la política a no impulsar reformas que beneficien específicamente a las mujeres, ¿no? Y la otra es, pues también no me emociona tanto que lleguen candidatos que lleguen porque un señor
las impulsó y un señor les puso todas las herramientas y un señor les dio 2 años de campaña adelantada y que además se han dedicado a replicar el mensaje de este mismo señor, ¿no? Entonces, pues también yo entiendo que tienen trayectoria propia las dos. Me parece muy buen dato de que las dos podríamos decir que son Y2K para acá. Sí. Pero sí creo que hay una línea de política de la que tendremos que ver si se van a poder salir o no se van a poder salir. Y esa línea de política es una línea de política que les plantearon hombres. Bueno, vamos al tema ya del 6 de septiembre. Si ya está decidido, que yo creo que sí, va a ser Claudia contra Xóchitl, pregunta, ¿va a haber unidad en el frente? ¿Va a haber unidad en Morena y sus aliados? Parecería que en algún momento Marcelo Ebrard como que estiró la liga, no la rompió, ¿no? Pero a lo mejor las ligas estas que estiras mucho luego quedan ya inservibles, ¿no? Huangas, ¿no? A ver, yo decía hace rato que yo creo que al PRI le conviene en términos de cálculo perder por el margen más reducido posible para hacer valer su peso en la negociación. Sí. Yo creo que en el caso de Marcelo es algo similar. Yo creo que Marcelo querría alcanzar a Claudia, pero no creo que le alcance. Ahora, si Marcelo hiciera efectiva de alguna manera este coqueteo o esta amenaza, pues, malamente disimulada de ruptura, exactamente a dónde se iría. Podría optar por tratar de ser candidato de Movimiento Ciudadano, o retirarse de la política, o irse por la vía de la candidatura independiente. Es decir, ¿y cuál sería el costo que Marcelo pagaría por romper? Yo creo que ahí el cálculo es muy, muy claro. Los costos que pagaría Marcelo Ebrard por romper con Morena serían muy altos. Él ya dijo que no va a romper. Él ya dijo que no. De pronto como que hace el guiño, pero... No, es que el que lo andaba ya corriendo era Fernández Noroña, ¿no? Ahora, sí, pero vamos a entretener la hipótesis, porque tú estás preguntando a la unidad. Yo creo que la unidad depende si tienes realmente una ruta de salida creíble o atractiva. Y creo que Marcelo no la tiene. No la tiene. Los costos serían muy altos y muy concretos. Y los beneficios son muy inciertos y magros. Sí. Entonces yo creo que Marcelo va a tener que tragarse el sapo. Y ahora, lo que está haciendo es tratar de aumentarle el precio a su negociación. ¿Tú cómo ves a Marcelo? Hay que decirlo, Violeta. Lo que dijo la semana pasada, como dijo aquí Carlos, es muy grave. O sea, dijo el desvío de recursos públicos del gobierno federal. Lo está diciendo alguien que trabajó en el gobierno federal. Sí, lo está diciendo, pero tampoco está haciendo denuncias formales. Eso también es cierto. Digamos, está haciendo, yo creo que un poco como un efecto para no aceptar que va bastante atrás en las encuestas, que no va a remontar en 2 semanas. Creo que es normal, o sea, es normal decir que tengo otros datos y que a lo mejor sí puedo alcanzar, porque de otra manera pues ya das la encuesta por perdida y entonces todo se acaba no el 6 de septiembre, sino el 22 de agosto, ¿no? Si me permites dar un dato, la encuesta que enseñó en esa conferencia de prensa Marcelo Ebrard, ¿no? es de Rubrum, que son robopolls, son telefónicas automatizadas, que no son estadísticamente significativas, y por cierto, que utilizó Mejía Verdejo en Coahuila para decir que iba en primer lugar y quedó en tercero. Y ¿no? Yo creo que Marcelo se debería ver en ese espejo y yo creo que lo sabe que renunciar o salirse o romper pues es el suicidio político. Como hizo Mejía Verdeja. Sí. Por otro lado, bueno, creo que de cara a lo que realmente va a ser la batalla después del 6, que es la batalla por el Congreso, ahí habría que ver, y no estoy muy segura, de cuál va a ser el apoyo de Ebrard a ese proyecto, ¿no? De ganar una mayoría que permita hacer los cambios que no se pudieron hacer. Bueno, a él le prometieron, si queda en segundo lugar, ser coordinador en el Senado. Y vamos a ver si lo acepta, ¿no? Porque a lo mejor esa es parte de su... Pues yo creo que, pues, ¿por qué no? Ya, o sea, el premio de consolación no es malo, ¿eh? Ya no hay que hablar nada más de Marcelo. Yo creo que Marcelo está tratando de negociar para él y para su grupo, claro. Entonces ya son posiciones, candidaturas, prebendas, 80 diputados que se pusieron a pronunciar a favor de estas cosas y a denunciar y que ahorita tienen que ver si sobreviven o no sobreviven. Pero esa es la política, Violeta, ¿o no? Negociar para meter cuántas te doy, cuántas aquí. Pues aquí y en todos lados las democracias, ¿eso se negocia o no? Pues es que es lo que estamos diciendo. O sea, finalmente de lo que se va a tratar a partir de ahora es de ver si Marcelo apoya ese plan de ganar todo el legislativo. ¿Tú cómo ves?
¿Va a haber unidad? ¿Va a haber...? Por cierto, en la alianza opositora están jugando como por nota, ¿eh? O sea, es impresionante, sí. Con una disciplina. La opositora han jugado las reglas así, tal cual, de como se las pusieron, las han cumplido. Se han bajado sin mayores aspavientos. Sí. Quienes tuvieron 1 o 2 aspavientos, que fueron los perredistas, el propio PRD le dijo, señora, ya siéntese. Sí. Si era un milagro que usted hubiera logrado los votos, con permiso, buenas tardes. Pero ¿sabes por qué creo que es eso? Por lo que dice Violeta. Porque en la parte de Morena sí creen que ganar esa candidatura es ya ganar la presidencia. Sí, entonces más feroz la competencia. Exacto. Sí, claro. Lo que está en juego es ya la presidencia. Es todo. Y en el frente, pues a ver, vamos a competirle igual y en una de esas, bueno, Violeta dice que ya no tienen probabilidad, pero yo sí creo que va a estar más competida de lo que se piensa. Más competido y aparte también se están jugando gubernaturas, se está jugando el Congreso, se están jugando congresos locales. O sea, creo que las posibilidades de poder armar algo competitivo y poderoso y que les beneficie un poco a todos son más fáciles de armar en el frente que en Morena. Yo creo que Ebrard es una cosa muy contradictoria, no es un paradójico caso en el que un día echa sal en la tierra y al otro día dice, pero no me voy de esta tierra que ya dejé yerma. Entonces, bueno, o sea, no puedo entender este tema de sacas las denuncias, no sé qué. Estás haciendo una acusación grave. Pues estás acusando al gobierno de desviar 6,000 millones de pesos a una no campaña de tu contrincante. Sí, eso no son otros datos. Exacto, no es nada más tengo ahí unas encuestas, es el favorito. Creo que ya son acusaciones graves. Lleva una semana diciendo que va a presentar las denuncias formales. Vamos a ver si las presenta o no las presenta. Pero yo creo que al final, Marcelo, para donde se está quedando es para llegar a ser Monreal bis y terminar Monreal del siguiente sexenio. Sí, terminar siendo el señor nada. Porque creo que lo que está pasando Híjole. La pelea ha sido tan brutal, no solo entre Ebrard y Claudia, sino entre los grupos, que yo no veo cómo van a construir algo medianamente funcional de cara a la elección de 2024, porque ni los claudistas están perdonando a los ebrardistas, los ebrardistas están dando con todo a los claudistas. Pero fíjate, sí tienen una cosa diferente, que tienen un peacemaker muy importante. Que es el presidente. No, el presidente López Obrador. O sea, al final del día los va a sentar o no los ves, ¿no? O sea, los va a llamar, los va a sentar, muchachos, ya jugaron, ganó Claudia, next. Precisamente por eso creo que es la guerra de posiciones. Para cuando el presidente ya deje de ejercer ese papel, vamos a ver quién tiene más fichitas. Por eso creo que la negociación no es nada más por cada uno de ellos, sino sus grupos, candidaturas, ocupar espacios. Sí. Cuando dejen de tener a ese peacemaker, esos espacios se van a hacer valer. Claro. Violeta. Y yo creo que también por eso es importante tener un candidato o una candidata competitiva en la oposición, porque parece, digamos, paradójicamente, eso es un buen punto, tener una candidata que puede dar una cierta batalla, que yo insisto, o sea, no, digamos, como están las encuestas, o sea, Claudia le saca 20 puntos y también a Beatriz Paredes, o sea, tampoco está tan diferente ahí el careo entre Claudia Beatriz, Claudia Xóchitl Gálvez, pero lo que sí hace un candidato competitivo en la oposición es movilizar el voto de Morena, ¿no? O sea, nada sería más aburrido en este mundo que pensar ya está ganada esa elección y ahora nadie va a salir a votar, porque ese ha sido también a veces, en algunas otras ocasiones, ese ha sido la fuente de los errores, ¿no? Entonces creo que por eso también vale la pena que el frente que hace un año no dabas un peso por ninguno, no había hace unos meses. Pero es que esa sí fue una estaba sorpresa desahuciado. Yo por eso creo que al final va a haber más tiro de... No, es que las campañas están llenas de sorpresas y hay otra cosa, un dato muy importante. Yo quiero ver los Claudia lleva mucho tiempo en campaña. Yo creo que Claudia va a empezar la campaña en su techo. Claudia ya creció todo lo que podía crecer. Lleva mucho tiempo. Y Xóchitl quizás en su piso. Xóchitl apenas está empezando. Vamos a ver, a lo mejor no le alcanza o a lo mejor Morena son muy buenos para defender la ventaja de Claudia. Pero en términos de trayectoria, yo creo que Claudia empieza tan arriba como puede llegar y Xóchitl, pues habrá que ver. Y todavía tenemos un montón de indecisos y un montón de abstemios. No. Que se pueden ir moviendo. Abstemios. Abstemios electorales. Este año cada vez menos. Oye, pero lo que está interesante es que el rumbo que tomó esta mesa para hablar si este arroz ya se coció, pues ya estamos hablando de la
De la grande. De la grande, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de estas primarias. De la grande de 2021, en realidad. No, sí, pero lo interesante es que sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que son ejercicios muy a la mexicana de primarias, en fin. Pero al final del día, también hay que decirlo, pues, aburridonas, ¿no? Como campañas. Es que no fueron campañas. O sea, ¿Cómo no? Como quería López Obrador que fuera la de Morena. Una de las cosas que tendríamos que ensayar para que sí fueran primarias sería que sí pudieran posicionarse, vaya, que sí hubiera debates, que sí hubiera... O sea, ahí también como que el INE puso de su parte en que las no campañas fueran muy aburridas. A ver, los mandó López Obrador a pueblear para que no cambiaran las encuestas. Yo así lo veo. Lo puso el presidente. El presidente adelantó los tiempos de la encuesta de Morena a sabiendas de que en ese momento la preferida era Claudia. Entonces también, pues, ahí llevó mano. Sí. Bueno, el presidente también decidió indirectamente cuál iba a ser el método de selección del Frente Amplio opositor, ¿no? Finalmente el Frente Amplio siempre estuvo, o sea, toda esta primaria del Frente Opositor fue una primaria reactiva, fue totalmente reflejo de lo que hacía Pero lo que más Morena. se movió en términos de preferencias no fueron los candidatos del oficialismo. Sí, fue la candidata del Frente. No, es que la irrupción de Xochitl sí cambió el juego. Reactiva, entonces de diferencia que hizo la campaña fue la más exitosa. Me gustaría hacer ahí un pequeño contrapunto. Me parece que la razón por la que las preferencias con Claudia no han cambiado, en cambio las de Xochitl, pues sí, muy evidentemente sí, ha sido también en parte porque Claudia es una candidata natural de Morena. Es fundadora del movimiento, ha sido jefa de gobierno. Es decir, a nadie le agarró por sorpresa que Claudia fuera. Pero Marcelo también, ¿no? Y Marcelo también, tienes toda la razón. Pero Xochitl no era una candidata natural del Frente por la simple razón de que el Frente Opositor no tiene historia natural. Es un Frankenstein armado con motivos 100% pragmáticos, no tiene una plataforma ideológica donde pudieras decir, oye, pero camina. Viene aquí con una historia. No, se le manufacturó en una cuestión de meses. Pero camina, ¿eh? Y Frankenstein asustaba, ¿eh? Sí. Ándale. Y lo que dice Violeta es que bueno que asuste, porque eso, eso puede ser un acicate, digamos, para el otro lado, ¿no? Conclusión. Pues que habrá tiro, habrá que verlo. Yo creo que todos se quedan donde se quedan, que no va a haber desbandada. A mí me interesa ver cómo se queda en el papel más grande de humillación Marcelo. Y hay un factor que todavía no hemos tomado en cuenta, que igual es el señor con el control desconectado, pero igual no, y es Movimiento Ciudadano. Ya lo sacamos de la contienda, pero igual y puede ser una wild card de la que también vamos a terminar hablando. Fíjate, porque acabo de terminar mi artículo de mañana y yo lo que digo, todo del Movimiento Ciudadano se reduce a una pregunta. ¿Van a apoyar a Claudia o van a apoyar a Xochitl? ¿O no? Ahí se los dejo para que lo piensen. Bueno, y otro actor del que ya no hablamos, pero también puede dar sorpresas, es el INE. El INE va a tener en su mesa muchas cosas que decir. ¿Qué tal que ya nos mandaron a monitorear nuestras opiniones? Saludos. Fui positivo o negativo. Salí positivo o negativo, INE, en esta mesa. Hijo. Les encanta, ¿ves? Así a los estatistas empiezan, se gastan dinero del contribuyente en tonterías como estas. Pero bueno, gracias. Gracias, Violeta. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias, Paula. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Eduardo Guerrero para hablar de la violencia en Lagos de Moreno, en Jalisco, y en particular lo que pasó con este grupo de 5 muchachos. ¡Qué barbaridad! En fin, vamos a tratar de entender qué es lo que pasó. Regresamos.